Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 282. 281. Warcraft se acerca a la ciudad y la lanza del juicio divino está llegando. Capítulo 281. Warcraft se acerca a la ciudad, lanza de Dios. La energía de la muerte, como un velo, envolvió silenciosamente toda la tierra de Uruk, erosionando este último terreno fértil para la humanidad. Espíritus sin forma y sin forma vagaban por las calles y callejones, esperando el momento en que la energía de la muerte estallara por completo y cosechara todas las almas. Al aterrizar, la expresión de Artoria también se volvió solemne. Ella también sintió esa ominosa energía de muerte. La autoridad de la muerte, dijo Arthur con la mirada baja. En este entorno, ni siquiera los humanos de la era de los dioses sobrevivirían mucho. Los dos no se demoraron más y se dirigieron directamente al gran templo en el centro de Uruk. En ese momento, el templo estaba lleno de actividad. Funcionarios civiles y sacerdotisas, agarrando tablillas de arcilla, se apresuraban de un lado a otro en una atmósfera inusualmente opresiva. Rápidamente encontraron a Siduri, la capaz sacerdotisa principal, que guiaba a Ritsuka y Ana, moviéndose entre camas temporales, con el rostro lleno de fatiga y preocupación. Muchos habitantes de Uruk yacían en las camas, con los ojos cerrados y respirando con regularidad, pero no lograban despertarse porque habían caído en un sueño eterno. Capitán. Señorita Artoria. Fujimaru Ritsuka, al verlos a ambos, corrió como si hubiera encontrado su columna vertebral. La señorita Siduri dijo que desde esta mañana los habitantes de la ciudad se desploman sin motivo alguno y ya no pueden despertar. Siduri, que acababa de terminar de contar los suministros, dio un paso adelante y agregó con expresión preocupada. El rey nos ordenó primero asentar adecuadamente a los residentes. También llegan informes urgentes del frente norte. El ejército de la bestia se está reuniendo a una escala sin precedentes, preparándose para lanzar un ataque a gran escala. Uno erosiona la vida en las sombras, el otro reúne un gran ejército al aire libre. La diosa bestia y la diosa del inframundo habían elegido actuar simultáneamente. Parece que el otro lado es más impaciente que nosotros. Arthur se volvió hacia Artoria, con una leve sonrisa en sus labios, aunque su tono era muy serio. La raíz del problema del inframundo está bajo tierra. No tiene sentido apresurarse. Primero, acabemos con ese impostor del norte que tanto ruido está haciendo. Antes de que su voz se desvaneciera, los dos ya se habían transformado en rayos de luz, elevándose con el viento, y aceleraban hacia el frente absoluto de la bestia demonio en el norte. Fuera del frente absoluto de la bestia demonio, rugidos de bestias y gritos de batalla resonaron en el cielo. Decenas de miles de Ukayu surgieron como una marea negra, atacando ferozmente esta última línea de defensa. Mordred lideró a los soldados en una batalla sangrienta. A diferencia de Usiwakamaru y otros cuyo poder mágico era limitado, cada uno de sus estallidos estuvo acompañado por la muerte de un gran número de Ukayu. Sin embargo, los Ukayu que brotaban del horizonte eran infinitos, imposibles de matar por completo. En ese mismo momento la tierra emitió un gemido de tensión insoportable. Una sombra colosal y desesperante atravesó la superficie, se levantó del suelo y miró todo con indiferencia. Era un monstruo de más de 100 metros de altura, con un cabello morado parecido al de una serpiente que bailaba salvajemente en el viento, sus hebras retorcidas en largos látigos, cada uno terminando en una horrible cabeza de serpiente. Sus manos eran afiladas garras de bestia, la parte inferior de su cuerpo un torso sinuoso de serpiente y un par de alas gigantes cubiertas de escamas y plumas se extendían desde su espalda. En el momento en que Arthur apareció en el cielo distante, los fríos ojos de serpiente de la diosa bestia se fijaron en él y un odio intenso brotó de su voluntad. Ya que has venido a detenerme, entonces te convertirás en escombros junto con esta tierra inmunda. La divinidad que exudaba hizo vibrar la atmósfera, desgarrando el suelo, y su grito penetrante estaba lleno de un odio oscuro y manifiesto. Su cabello de serpiente se erizó y una luz blanca escalofriante estalló desde sus ojos de serpiente, formando una cortina de luz en forma de abanico que atravesó el campo de batalla con una fuerza irresistible. Dondequiera que pasaba la luz, ya fuera bestia o tierra, todo se teñía de un gris mortal, solidificándose en estatuas de piedra a una velocidad visible. Este fue un golpe mortal capaz de terminar la guerra de un solo golpe. Justo a tiempo, una pequeña figura apareció frente a todos. Manifiesto. Señor Chaldeas, escudo de la humanidad que construye esperanza. Acompañando el canto claro y firme de la niña, en el vacío, la mesa redonda de protección se desplegó de repente, y 12 rayos de luz estelar se condensaron en un escudo inmortal, que se extendía entre el cielo y la tierra. Auge. La espantosa cortina de luz de petrificación se estrelló violentamente contra la piedra angular que protegía a la humanidad, las partículas de energía volaron y salpicaron, pero no pudo avanzar ni una pulgada. Todo el cielo se volvió de un blanco espantoso y una tormenta de ondas de choque barrió la tierra, llevando la luz de petrificación hacia el ejército de la bestia. Bien hecho, pero no lo vuelvas a hacer. Arthur se había acercado a Mash en algún momento desconocido. Levantó una mano y le acarició la cabecita, luego miró a la diosa bestia a lo lejos. Extendió sus 5 dedos y, en un instante, los vientos y las nubes cambiaron de color, y estallaron relámpagos en el cielo. Desgarrando el vacío con el trueno, obedeciendo el mandato divino, traspasando a los humildes, barriendo todo. Un rayo destructivo se concentró en una lanza en su palma. Con un movimiento del brazo, la lanza atravesó el cielo, dejando una trayectoria deslumbrante que abarcó cielo y tierra. En un instante, la lanza de relámpago cruzó la barrera espacial, perforando con precisión el ala gigante de la diosa bestia. El sonido de la carne desgarrándose y el bautismo del trueno se entrelazaron, resonando en el cielo, la carne carbonizada se giró hacia afuera y la sangre divina llovió.
Aunque no puedo matarte por ahora, ciertamente puedo enseñarte una lección. La voz de Arthur llegó con claridad a los oídos de la diosa bestia. Su doloroso rugido cesó abruptamente, y sus ojos de serpiente revelaron una ferocidad sin límites. Hijo de las estrellas, tú en realidad, auge. Un rayo que saltaba frenéticamente descendió una vez más, envolviendo por completo a la diosa bestia bajo un poder divino infinito. Su cuerpo excesivamente masivo provocó que soportara un bautismo excesivo de trueno azul, perdiendo por completo la cordura. La mirada de Arthur penetró el atronador aguacero, atravesando a la diosa bestia llena de cicatrices, y dijo con frialdad. ¿Hay una grieta que no pertenece a este mundo escondida en tu templo? Callarse la boca. La enfurecida diosa bestia estalló con una fuerza monstruosa aterradora, sacudiendo sus alas para dispersar los rayos que la rodeaban y su cabello de serpiente agitándose salvajemente. Rayos de poder mágico salieron disparados desde las horribles cabezas de serpiente, barriendo en todas direcciones, y los alrededores fueron inmediatamente bombardeados hasta convertirse en tierra quemada por bombardeos indiscriminados. Al frente de la fila, Mash y Leónidas primero desataron sucesivamente sus nobles fantasmas, tratando desesperadamente de detener el caótico fuego de los cañones mágicos. En un instante, la diosa bestia concentró cientos de miles de rayos mágicos, abrumando la posición de Arthur. Frente a este ataque que destruiría el mundo, la expresión de Arthur permaneció inalterada y presionó su mano hacia adelante. La brillante luz dorada de Avalon floreció. Los rayos de energía concentrados impactaron la barrera, provocando solo ondas, incapaces de moverla ni un centímetro. Arturo miró a la diosa ahora enloquecida. Las heridas quemadas por el rayo en su cuerpo se estaban recuperando a una velocidad visible. Ojos demoníacos petrificantes, inmortalidad, madre de las 100 bestias, incluso con la autoridad parcial de Tiamat, esta diosa bestia seguía siendo ridículamente débil. Y a juzgar por su intenso odio, le resultó imposible resistir por sí sola la erosión de la entidad desconocida. ¿La grieta dimensional no está en su templo? Con este pensamiento, Arthur detonó a Avalon, transformándolo en volutas de brillante viento dorado, aumentando a Mordred y a los demás. Deténla, dijo Arthur concisamente. Voy a destruir su templo. Así ganaré tiempo. Dicho esto, ya no prestó atención a la diosa que rugía salvajemente, transformándose en un rayo que surgió contra la corriente, atravesando sola al ejército de bestias. Capítulo 283. 282. El templo de sangre se derrumbó. Capítulo 282. El templo de sangre se derrumba. Arthur se transformó en un rayo, atravesando las nubes y ascendiendo hacia el cielo, dejando instantáneamente muy atrás al frente de la bestia demoníaca absoluta. Cuando ese siniestro bosque de cedros de color rojo oscuro apareció ante su vista, las bestias demoníacas dispersas allí también notaron al huésped no invitado. Rugido. Un ugayú rugió hacia el cielo, con saliva maloliente goteando de sus colmillos y emitiendo un hedor nauseabundo mientras se lanzaba desde el bosque. La serpiente alada Bashmu, enroscada en el grueso tronco de un árbol, se movió en respuesta, y su cuerpo serpenteante esparció una niebla venenosa púrpura que distorsionó la luz. Estas bestias demoníacas divinas, que eran bastante problemáticas incluso para los sirvientes comunes, ahora no podían retrasar a Arthur ni un solo momento. Ni siquiera cambió su trayectoria de vuelo. Los rayos que lo rodeaban explotó de repente, transformándose en miles de arcos mortales de electricidad, destrozando instantáneamente a todas las bestias demoníacas que se lanzaban sobre él en una niebla sangrienta. Arthur siguió la fluctuación divina cada vez más densa, aplastando una feroz bestia demoníaca tras otra que intentaba bloquearlo en el camino, y entró directamente en el corazón del bosque de cedros. El fuerte olor a sangre en el aire era casi tangible, y un magnífico templo, incrustado en la montaña, finalmente se reveló ante él. El templo de la sangre. Un escudo semicircular de color rojo oscuro lo envolvía, pulsando lentamente como un corazón. El impulso de Arthur no disminuyó en lo más mínimo. Levantó su mano e invocó su espada sagrada, y un rayo de luz estelar descendió del cielo, abriendo violentamente la barrera con un solo golpe. Tan pronto como entró al templo, un interminable tono rojo oscuro invadió su visión. Las paredes aquí no eran de roca ni metal, sino de tejido de carne y hueso que aún se retorcía, con pulsos latiendo en su interior, como si todo el templo fueran los órganos internos de una bestia gigante. Aún más espeluznantes eran los innumerables capullos pegados en las paredes, con extraños vasos sanguíneos de color púrpura y negro que se extendían a través de ellos como una telaraña. Cada capullo era del tamaño de un adulto y debajo de la membrana translúcida, similar al látex, algo parecía estar luchando y retorciéndose. Los pasos de Arthur se detuvieron ante el capullo más cercano. Dentro del capullo, una figura humana borrosa se retorcía y deformaba salvajemente en ángulos inhumanos. El sonido nítido de los huesos al romperse era claramente audible. Pronto, la lucha cesó. El contorno de la sombra mutó rápidamente, el sonido de la carne desgarrándose fue incesante y, finalmente, se transformó por completo en un feroz ugayú en medio del fluido viscoso. Arthur comprendió instantáneamente la verdadera naturaleza de la autoridad de la diosa bestia, y los relámpagos a su alrededor también adquirieron una frialdad escalofriante. Me recuerda algunas cosas desagradables. Levantó su mano, moviendo levemente las puntas de sus dedos, y rayos salieron disparados en todas direcciones, transformándose en espadas rápidas que atravesaron con precisión la pared exterior del templo. Swoosh, swoosh, swoosh. Cientos de capullos de sangre y carne se abrieron en respuesta, salpicando un líquido viscoso y turbio por todas partes. Los humanos que aún no habían sido transformados completamente cayeron débilmente de los capullos. Sus ojos estaban fuertemente cerrados y sus cuerpos estaban cubiertos con rastros de modificación.
Algunos tenían extremidades que ya se habían convertido en pezuñas de bestias, algunos tenían cuernos creciendo de sus cabezas, algunos tenían melenas creciendo entre sus costillas, y algunos incluso tenían la mitad de sus cuerpos derretidos en una masa pulposa, retorciéndose de agonía en el suelo. Arthur agitó su mano, enviándolos a todos a su bolsa de almacenamiento, y con un destello de su figura, se adentró más profundamente en el templo. Un salón oscuro con un charco de sangre gigante, este era el centro del templo de la sangre. La sangre carmesí se agitaba y burbujeaba continuamente en el charco, como si poseyera vida independiente. Sin duda, este fue el núcleo de la divinidad de la diosa bestia y la fuente del nacimiento del ejército de bestias demoníacas. La percepción de Arthur se extendió como el mercurio, confirmando que la grieta dimensional que estaba buscando no estaba debajo del charco de sangre. Para estar seguro, invirtió el control de su espada sagrada, y la formación mándala se expandió de la nada, llevando los armamentos de trueno radiante de los dioses, que se dispararon y explotaron con un rugido en el centro del charco de sangre. La sangre maloliente se disparó inmediatamente hacia el cielo, revelando la tierra húmeda, de color negro y rojo que había debajo. La entidad desconocida en realidad no dirigió su mirada hacia allí, sino que concentró todo su poder en erosionar a la dormida Tiamat. Después de obtener la respuesta esperada, Arthur se transformó una vez más en un rayo, patrullando rápidamente el templo. Después de confirmar que no quedaban humanos dentro, su figura se disparó hacia el cielo, flotando en lo alto, mirando fríamente hacia el nido de demonios de carne y sangre contaminado que se encontraba debajo. Levantó el brazo hacia el cielo, con los dedos separados, y su autoridad se entrelazó y se fusionó en su palma. El viento y el trueno se forjan, se reúnen en una punta de lanza, caen como una lanza, aniquilan a todos los seres vivos. El cielo cambió de color instantáneamente, los vientos y las nubes retrocedieron en un vórtice masivo, pálidas serpientes de relámpagos bailaron salvajemente entre las nubes y una catástrofe apocalíptica ya se había formado. En un instante, una pálida lanza de relámpago, capaz de nivelar montañas y evaporar ríos y mares, descendió de los 9 cielos. Auge. En el momento en que el pilar de luz tocó el templo de sangre, todo el pico gigante, junto con todas las cosas contaminadas dentro de él, se evaporó por completo en la aniquilación final. En la tierra, solo quedaba un agujero gigante, liso como un espejo y sin fondo, al mismo tiempo, en el frente de la bestia demoníaca absoluta. La diosa bestia, que avanzaba frenéticamente sin importar el costo, de repente tembló y el aura divina a su alrededor se desvaneció visiblemente a una velocidad perceptible a simple vista. El templo de sangre era la base de su poder. Con el templo destruido, su poder, ya falso, inmediatamente se volvió desarraigado. ¡Ah, ah, ah! La diosa bestia dejó escapar un rugido triste mezclado con dolor y desgana, sus ojos serpentinos, dirigidos hacia Uruk, llenos de veneno y conmoción. El odio la impulsó a seguir adelante, pero su cuerpo maltratado gritaba de agonía. Ahora ni siquiera tenía derecho a buscar venganza. Necesitaba mantener un perfil bajo, encontrar una nueva guarida para recuperar fuerzas. La diosa bestia echó una última mirada profunda al cielo distante, luego batió sus alas ferozmente y decidió retirarse, cargando con una infinita renuencia y resentimiento. El ejército de bestias demoníacas lo siguió de cerca, la interminable marea negra retrocedió en ese momento, dejando atrás solo un campo de batalla desordenado. Ganamos, ganamos. Los soldados en la línea de defensa, habiendo sobrevivido a la terrible experiencia, se abrazaron, llorando lágrimas de alegría. Mordred y los demás también dieron un suspiro de alivio, y simultáneamente miraron hacia el cielo, esperando que el rayo regresara. No mucho después, Arthur regresó al frente y rescató a los residentes rescatados. La trágica escena de criaturas mitad humanas, mitad bestias era insoportable incluso para los sirvientes endurecidos por la batalla, y los soldados temblaban por todos lados, cubriéndose la boca desesperadamente, con los ojos llenos de horror. Mash, incapaz de soportarlo, giró la cabeza y le preguntó suavemente a Arthur, cuyo rostro estaba frío y duro. Hermano, ¿aún podrán recuperarse? Por supuesto que pueden. Arthur levantó su mano y la extendió hacia adelante, y grupos de brillantes partículas doradas se esparcieron desde la huella de luz de las estrellas, fusionándose en estos humanos mitad bestias. A la luz, sus dolorosos gemidos reprimidos se convirtieron gradualmente en gemidos humanos, y las transformaciones bestiales en sus cuerpos también retrocedieron. A la mañana siguiente, todos, que habían estado despiertos toda la noche, estaban ocupados en la parte delantera y trasera de la línea de defensa, contando las pérdidas de batalla y limpiando las consecuencias. De repente, dos figuras tambaleándose corrieron desde lejos. Señor Arthur. Capitán. Las recién llegadas eran Siduri y Ritsuka. La oficial sacerdotisa, normalmente capaz y ordenada, ahora estaba pálida, su ropa estaba despeinada y si Ritsuka no la hubiera estado abrazando con fuerza, probablemente se habría desplomado en el suelo hace mucho tiempo. Arthur volvió a mirar a Ritsuka, que estaba sin aliento. ¿Qué? ¿El aura de muerte en la ciudad se ha intensificado de nuevo? Los labios de Siduri temblaron, las lágrimas brotaron de sus ojos, su voz ronca casi hasta el punto de ser irreconocible, y pronunció una frase con todas sus fuerzas. El rey Gilgamesh, está muerto. Capítulo 284. 283. Objetivo, el inframundo. Capítulo 283. Objetivo, inframundo. Dentro del salón del rey del templo, el trono estaba vacío y un silencio sepulcral flotaba en el aire. La sombría noticia traída por Siduri había borrado el júbilo de haber repelido al ejército de la diosa bestia, y la atmósfera pesada dificultaba la respiración. El trono, una vez admirado por Uruk, ahora solo tenía apoyabrazos de piedra fría, que proclamaban en silencio la repentina partida de su dueño. Bueno, no se preocupen.
No es la primera vez que el rey Gilgamesh regresa al inframundo. Merlín fue el primero en romper el silencio, su sonrisa todavía tan tranquila y pausada como siempre. Arthur lo miró de reojo. Ve al grano. De todas formas, nada de lo que sucede aquí puede escapar a tus ojos. La clarividencia no es una habilidad que se pueda usar con tanta libertad. Si mirara a una diosa con indiferencia, no podría soportar la reacción de la maldición ahora mismo. Tan pronto como dijo esto, varias miradas interrogativas se dirigieron hacia él, haciendo que la sonrisa de Merlín vacilara levemente mientras se encogía de hombros. Normalmente, el rey regresaría del inframundo por voluntad propia. Este proceso podría llevar tiempo, pero nunca estaría tan completamente interrumpido como ahora. Hizo una pausa y bajó la voz unas octavas. Es evidente que las leyes del inframundo han sido alteradas. La señora del inframundo ha sellado por completo la tierra de los muertos. Ahora, el inframundo es una prisión absoluta donde se puede entrar, pero no salir. En otras palabras, Gilgamesh está atrapado en el inframundo. Los nudillos de Arthur se apretaron en silencio, sintiendo una pizca de irritación ante este repentino giro de los acontecimientos. En ese momento, Uruk acababa de repeler al ejército de la diosa bestia, y todo estaba en ruinas, esperando ser reconstruido. Fue precisamente entonces cuando Gilgamesh fue más necesario para coordinar la situación general. Aunque el rey de los héroes era narcisista y arrogante, su capacidad para gobernar el país y asignar recursos era ciertamente irreemplazable. Explícate con más detalle, dijo Arturo, mirando a Merlín. Iba a visitar el inframundo tarde o temprano para limpiar las grietas dimensionales. Justo ahora está sucediendo antes. Qué respuesta tan tranquilizadora. Merlín extendió las manos y continuó explicando. Actualmente, el poder de la diosa del inframundo ha envuelto por completo la tierra de los muertos. Los métodos convencionales no pueden alcanzarla. Arthur arqueó una ceja levemente. Si no recuerdo mal, el inframundo de la era de los dioses estaba bajo tierra, ¿no? ¿No podríamos simplemente atravesar la superficie? Merlín agitó las manos repetidamente. Precisamente porque el inframundo es un dominio real y existente con sus propias reglas, no puedes simplemente abrir un agujero en el suelo y entrar. Arthur se cruzó de brazos y su mirada era tranquila. Definitivamente conoces el camino hacia abajo. Está bien. Merlín suspiró y levantó una mano para señalar hacia la distancia. La ciudad de Kuta, al noreste de Uruk, es territorio de la diosa Ishtar. Allí, la barrera entre el mundo presente y el inframundo es muy débil, lo que la convierte en la única entrada posible. Sin embargo, cambió de tono, el inframundo es el dominio de los muertos. Ni los dioses ni los espíritus heroicos pueden desafiar la autoridad de Ereshkigal. Merlín miró a todos a su alrededor, su mirada se detuvo en Ritsuka por un momento. Así que te sugiero, Arthur, que lleves a Ritsuka, Mash y. A la diosa Ishtar contigo. Su sugerencia sorprendió a todos. Era comprensible llevarse a Ritsuka y Mash, dos personas vivas, pero ¿por qué llevarse a Ishtar, que no era una aliada? Antes de que los demás pudieran preguntar, Fujimaru Ritsuka, que había estado escuchando en silencio, con los ojos moviéndose ligeramente, habló pensativamente. Señor Merlín, ¿es porque siempre veo una señorita Ishtar diferente por la noche? Ante estas palabras, todas las miradas se centraron en ella y se rascó la mejilla torpemente. Justo estuve charlando con la señorita Ishtar en el pasillo cuando no podía dormir por la noche, y sentí que era más fácil hablar con ella por la noche. Jeje tilde. Los labios de Merlín se curvaron en una sonrisa significativa, una expresión que decía, finalmente lo has notado. Sonido metálico. De repente se escuchó un claro sonido de espada, y Arthur y Artoria simultáneamente sacaron sus espadas sagradas. La luz de las estrellas y el resplandor dorado se entrelazaron, y dos presiones de espada definitivas se fijaron instantáneamente en el encantado Incubus. Cuervo. Fou, posado en el hombro de Mash, también levantó sus patas delanteras, con el rostro lleno de entusiasmo, mirando fijamente a su chico más odiado. La sonrisa de Merlín se congeló instantáneamente, una gota de sudor frío corrió por su frente y rápidamente levantó ambas manos. Tranquilos todos, tranquilos. Os lo diré ahora mismo. Bajo la triple mirada mortal, el mago de las flores se derrumbó por completo y confesó honestamente. En realidad, al comienzo de la crisis de Uruk, los sacerdotes celebraron un ritual de invocación, rogando a los dioses que vinieran a ayudar. Suspiró. Como resultado, dos diosas respondieron al llamado y poseyeron al mismo humano. Durante el día, Ishtar era dominante, y por la noche, Ereshkigal tomaba el control. Ahora finalmente todos entendieron por qué Ritsuka vio una Ishtar diferente. Sin embargo, el enfoque de Arthur era más directo. Entonces, al tomar a Ishtar, esencialmente estamos tomando una llave para abrir la puerta del inframundo. El plan de acción se finalizó rápidamente. Artoria y Mordred, junto con Ana, Merlín y las fuerzas restantes de Uruk, se quedarían para protegerse contra un contraataque del ejército de la diosa bestia. Arturo, por su parte, lideraría a Mash, Ritsuka y a una Ishtar muy reticente, para partir inmediatamente hacia la ciudad de Kuta, viajando por el viento. El viaje a Kuta no era largo. Como Ishtar era diferente de la diosa bestia, no había muchos monstruos reunidos en esta zona. En el desierto escasamente poblado, solo se veían algunos edificios abandonados de vez en cuando. En lo alto del cielo, Ishtar viajaba a toda velocidad en su barca celestial, con su bonito rostro lleno de disgusto. De vez en cuando levantaba la vista y miraba enojada a Arthur, que volaba más adelante, luego bajaba rápidamente la cabeza, murmurando en voz baja. Maldito niño de las estrellas, atreverte a darle órdenes a esta diosa, si no fuera por HMPH. Ella quería decir si no fuera por ese idiota, pero se tragó las palabras.
Admitir que estaba preocupada por Ereshkigal era demasiado vergonzoso. Arthur, moviéndose con el viento, naturalmente escuchó sus quejas pero no se molestó en responder. Esta diosa solía ser dura por fuera, pero tierna por dentro. Con solo acariciarle el pelaje correctamente o ignorar sus bravuconadas, lograba hacer las cosas sola, torpemente. No mucho después, una ciudad silenciosa y muerta apareció ante ellos. No había señales de batalla en Kuta. Las calles estaban vacías, las puertas y los escaparates de las tiendas abiertos de par en par, y todos los artículos estaban perfectamente ordenados. Fue como si todos los residentes de la ciudad hubieran sido borrados colectivamente por una fuerza invisible en el mismo instante. En una ciudad que debería haber estado llena de actividad, incluso el viento se resistía a soplar. Cuanto más se acercaban, más densa se volvía el aura estancada y mortal. Los cuatro flotaban sobre la puerta norte de la ciudad, contemplando el denso ki de muerte que emanaba desde debajo de toda la ciudad. No perdió más tiempo, sus ojos ardían con una luz pálida, fijándose instantáneamente en un nodo en el centro de la ciudad donde el ki de la muerte estaba más concentrado. Seguir. Antes de que sus palabras terminaran, Arthur ya se había transformado en un rayo, llevando a Ritsuka y Mash, y se dirigió hacia la plaza central de la ciudad. Ishtar, con el rostro increíblemente conflictuado, apretó los dientes y pilotó hoscamente su barca celestial en su persecución. Cuando llegaron a la plaza, encontraron que el suelo tenía un aspecto extraño y distorsionado, y partículas negras viscosas flotaban en el aire. Ishtar exclamó: ¿qué es esto? La erosión de la entidad desconocida ya cruzó el inframundo y comenzó a afectar al mundo actual. La mirada de Arthur de repente se volvió fría y sin dudarlo levantó la mano, apuntando directamente al cielo. Auge. Un rayo pálido atravesó el cielo y la lanza del castigo divino se estrelló, golpeando precisamente el centro del cuadrado. En medio de un rugido estremecedor, el suelo se derrumbó por completo y apareció un aterrador vacío negro similar a un abismo. Capítulo 285. 284. Las 7 puertas del Hades. Capítulo 284. Las 7 puertas del inframundo. La tierra de los muertos, nunca en paz. Partículas viscosas, parecidas al alquitrán, del mal flotaban en la niebla gris, como gusanos hambrientos y vivos, intentando excavar bajo la piel de todos y corroer sus almas. El rito de los ciclos, la orden de la vida y la muerte, desciende, pura gracia. La voz de Arthur resonó en la oscuridad. Al momento siguiente, motas de luz azul nacieron de la nada, fusionándose en un dulce rocío que cayó del cielo, envolviendo con precisión los cuerpos de todos en un delgado escudo azul pálido similar al de las alas de una cigarra. El aura cálida y sagrada fluyó a través de sus cuerpos, no solo aislándolos de la erosión de las partículas malignas, sino también disipando el frío escalofriante de las profundidades de sus almas. Arthur giró la cabeza y su mirada atravesó la oscuridad para posarse en Ishtar, que lo había seguido último. La erosión de la entidad desconocida es demasiado para que la soporte incluso un dios, y el inframundo tiene muy poca afinidad contigo. No te alejes. Ishtar apretó los dientes, a punto de replicar, cuando sintió unas cuantas partículas malignas adheridas a su piel, provocándole un dolor punzante. Su expresión cambió abruptamente. Solo entonces comprendió con claridad cuán severamente su poder estaba reprimido en este desolado inframundo. Ella resopló, se cruzó de brazos y siguió asintiendo obedientemente, sin intentar ya actuar con dureza. De todos modos, ¿quién vagaría por el inframundo? Ishtar presentó la situación a todos en un tono indiferente. Según las reglas, todas las almas que llegan al inframundo deben pasar por las 7 puertas de interrogatorio para confirmar si son dignas de entrar por la siguiente puerta. Solo pasando los 7 juicios podrán llegar al palacio de Ereshkigal y recibir el veredicto final. A medida que continuaban descendiendo, los fuegos fatuos que se alzaban desde la pared del acantilado aumentaron gradualmente y el paisaje circundante se volvió más claro. En un sinuoso camino de montaña, se insertaban oblicuamente innumerables jaulas de pájaros doradas, como cercos de lanza, que emanaban un tenue resplandor desde su interior. Cada jaula dorada aprisionaba una o varias almas de fuego desconcertadas. Permanecieron tranquilamente en sus jaulas, aparentemente inconscientes de los cambios exteriores y, al mismo tiempo, estaban protegidos de la erosión de las partículas malignas. Mash inclinó la cabeza y observó: esto protege a las almas, proteger. Las jaulas que creó Ereshkigal son prisiones para las almas. Solo pueden quedarse dentro para siempre, ni siquiera se les permite desaparecer. Ishtar hizo pucheros, quejándose en voz baja. Ella todavía tiene tiempo libre para manejar estos, para luchar contra la entidad desconocida ella sola, y también para desviar su atención para proteger a todas las almas que ingresan al inframundo. No es de extrañar que el inframundo se haya erosionado hasta este punto. La mirada de Arthur recorrió las jaulas de pájaros mientras hacía una evaluación tranquila. Esa diosa del inframundo no es mala por naturaleza, pero desafortunadamente, ha puesto el carro delante de los caballos. Para proteger a la humanidad, se atrapó a sí misma y a todo el inframundo aquí, lo que irónicamente le dio a la entidad desconocida una oportunidad. Mientras hablaba, ya habían llegado al final del sendero apartado, donde ante ellos se alzaba una antigua puerta, que no era de hierro ni de piedra. La puerta tenía solo 3 o 4 metros de altura, con tótems de animales tallados a lo largo de su marco que brillaban con una luz azul misteriosa, emanando una aura antigua y majestuosa. Mientras se acercaban, una voz femenina etérea y triste, como si viniera del cielo, emanó de la puerta. Respondan tilde, oh seres vivos que han caído al inframundo, respondan cómo existen sus almas. Antes de que el interrogatorio comenzara, Ishtar se hizo a un lado del camino como si estuviera evitando una plaga, temiendo que esa puerta maldita la atacara primero. Lo haré.
Arthur caminó directamente hacia la puerta de piedra y se quedó quieto. Sin embargo, los tótems animales del marco de la puerta se extinguieron uno a uno, y la puerta del inframundo no mostró intención alguna de interrogarlo. Ritsuka y Mash intercambiaron miradas y la primera levantó valientemente la mano. ¿Qué tal si lo intento? Antes de que terminara de hablar, la extraña luz azul en la puerta se intensificó de repente y comenzó el interrogatorio. Como es bien sabido, los estándares de belleza varían mucho, pero existe un absoluto. El negro debe superar al blanco, y la tierra debe superar al cielo. Entonces, entre Ereshkigal e Ishtar, ¿cuál es la más bella? Ritsuka. Arturo. Mash. El aire quedó instantáneamente en silencio, pero la puerta continuó implacablemente con su interrogatorio. Responde, date prisa y respóndeme. Ishtar tembló por completo y su rostro se tornó carmesí instantáneamente. No fue por vergüenza sino por ira. Ella corrió hacia adelante, señalando a la puerta del inframundo, que todavía estaba repitiendo su pregunta, y gritó enojada. ¿Qué hora es? El inframundo ya es un caos. Y todavía te aferras a estas estúpidas reglas. Abre la puerta. Déjanos pasar. Auge. Un rayo carmesí del juicio se condensó de la nada y golpeó su cabeza sin previo aviso. Ah. Ishtar dejó escapar un grito corto y triste, convulsionando, escupiendo humo negro y encogiéndose visiblemente en un tamaño entero. No solo eso, Arthur pudo sentir que una séptima parte de su divinidad y autoridad había sido despojada por la fuerza por ese rayo. Ereshkigal está ocupado luchando contra la erosión de la entidad desconocida y no tiene tiempo para controlar personalmente las puertas. Arthur miró a Ishtar, que estaba llorosa, y le explicó con naturalidad. Pero los mecanismos preestablecidos de la puerta siguen funcionando. Cualquier comportamiento irrespetuoso hacia ella será motivo de juicio. Ritsuka parecía conflictuada, mirando con cautela a Ishtar, que estaba a punto de explotar de ira a su lado, y preguntó en voz baja. Entonces, ¿cómo debo responder? Responder a Ishtar inevitablemente ofendería a la diosa del inframundo. Responderle a Ereshkigal seguramente provocaría que el que estaba a su lado explotara en el acto. ¿Responder? Arthur rió entre dientes y negó con la cabeza. Si tienen favoritos, ¿por qué deberíamos seguir las reglas? La luz de las estrellas fluyó desde su palma, con la espada sagrada en la mano, y detrás de él, una brillante formación de batalla compuesta de rayos radiantes floreció de repente. Mándala de luz de estrellas. Las armas de los dioses, envueltas en rayos, extendieron sus puntas afiladas, todas apuntando a la puerta del inframundo que estaba frente a ellos. Auge. En medio de un rugido estremecedor, la violencia pura envolvió instantáneamente la puerta. Ir. Arthur sostuvo la espada sagrada en agarre inverso, despejando el camino con la formación de batalla mándala, e hizo un gesto para que Ritsuka y Mash, aún aturdidos, lo siguieran. La despeinada Ishtar permaneció inmóvil, mirando el camino violentamente abierto, olvidando por un momento el intenso dolor en su cuerpo. ¿Se podría hacer así? Tu preciado, la pregunta de la segunda puerta apenas había comenzado. Auge. Un rayo azul lo atravesó todo. Tu vida, el interrogatorio de la tercera puerta aún no había emergido plenamente. Auge. Artefactos divinos lo trituraron hasta convertirlo en polvo. El rugido continuo del trueno formó un ritmo, tocando la sinfonía más violenta en el oscuro inframundo. Arthur no les dio a las puertas la oportunidad de terminar sus preguntas, e Ishtar, que seguía última, recibió un preciso rayo de juicio sobre su cabeza con cada puerta que pasaban. Cuando Arturo abrió la séptima puerta y llegó a la capa más profunda del inframundo, Ishtar ya había sufrido 7 castigos divinos. Su divinidad y autoridad se debilitaron al extremo, su cuerpo se encogió rápidamente, convirtiéndose finalmente en una minifigura del tamaño de la palma de la mano. Inestable en el vuelo, se tambaleó y flotó hacia abajo, solo para ser atrapada por Fou, de garras rápidas, quien la colocó suavemente sobre su espalda. Fou caminaba con elegantes pasos felinos, aparentemente muy satisfecho con su nuevo accesorio. Maldita sea, la dignidad de mi diosa, Mini Ishtar, montada en la espalda de Fou, agitó sus pequeños puños, dejando escapar una protesta impotente como el zumbido de un mosquito. A Arthur no le importaba ese cable vivo. Su mirada ya estaba fija hacia adelante. En el vasto e ilimitado desierto se estaba desarrollando una guerra de 1 contra 1000. Un sinfín de espíritus convergieron en una marea negra, estrellándose furiosamente contra un pequeño arrecife. Y en el centro de esa marea negra, una figura dorada sostenía un hacha gigante, atacando el asedio de innumerables espíritus. Fue Gilgamesh. Capítulo 286. 285. El inframundo es un caos. El mal se burla de ti. Capítulo 285. Cambios impactantes en el inframundo. El mal ríe. Un rayo azul atravesó el oscuro cielo nocturno del inframundo, y la lanza del castigo divino explotó, una red de rayos destructiva que envolvió instantáneamente a todos los espíritus muertos en el campo de batalla. Gilgamesh se detuvo y miró las figuras que descendían del cielo, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. HMPH, es un gran problema para todos ustedes venir a saludar a este rey. ¿Qué grandes palabras está diciendo el tipo que murió repentinamente en su puesto? Arthur aterrizó no muy lejos frente a él, notando que la legión de espíritus muertos no explotó en fragmentos bajo el bautismo del rayo, sino que se desmoronó en polvo. Todas estas almas han sido corrompidas, conservarlas es inútil. ¿Cuál es la situación específica? Como puedes ver, completamente sucio. Gilgamesh envió casualmente su gran hacha al tesoro del rey, su mirada recorrió a Ritsuka y Mash detrás de Arthur, para finalmente posarse en Mini Ishtar.
No pudo evitar levantar una ceja, pero considerando que el momento no era el adecuado, no dijo más. Vayamos primero al centro del templo. Esa es la fuente del problema. Gilgamesh se giró para liderar el camino, con todos siguiéndolo de cerca. El llamado templo del inframundo estaba lejos de ser magnífico, parecía más bien un conjunto de antiguos edificios abandonados. Rocas irregulares estaban apiladas desordenadamente, con una alta plataforma de ruinas destartaladas en el centro. Jaulas de pájaros doradas que aprisionaban almas salpicaban los alrededores, y el aire estaba cargado con el aura mortal de paredes derrumbadas, desprovistas de cualquier santidad. En el momento en que todos entraron en las ruinas, un altar compuesto de misteriosas llamas azules se elevó del suelo. Rugido. Un lamento como de un espectro infernal resonó por todo el desierto. Las espeluznantes llamas azules en una esquina del altar devoraron la temperatura circundante, y un frío helado que hizo palpitar los corazones recorrió el inframundo. Los pilares de llamas se dispararon hacia el cielo uno tras otro, sacudiendo el espacio con ondas desde el centro del altar. Un gigante esquelético, envuelto en un velo negro puro, irrumpió a través de las llamas infernales, empuñando una grotesca lanza negra, con fuego de alma oscura ardiendo en sus cuencas oculares vacías. Un poder divino sofocante emanó del gigante esquelético. Inmediatamente después, una pequeña figura dorada voló torcida desde el borde del altar. Era una joven de cabello dorado brillante, que vestía ropa de la era divina similar en estilo a la de Ishtar, pero en negro y dorado. Actualmente estaba cubierta de heridas, su expresión estaba demacrada y se balanceaba precariamente incluso cuando estaba de pie. Aún así, se estropeó. Ereshkigal miró al gigante esquelético, cuyo cuerpo brillaba con negro y rojo, y llamó urgentemente a Arthur y su grupo. La grieta dimensional bajo el altar está completamente fuera de control. Esa cosa ha corrompido la mayor parte del territorio del inframundo, y su autoridad es incluso superior a la mía. Antes de que terminara de hablar, el gigante esquelético levantó su grotesca lanza negra, el frío que barrió el inframundo se intensificó abruptamente y todo el espacio se hundió de repente. Bajo la inmensa presión, la magia se congeló inmediatamente y el movimiento era como estar atrapado en un atolladero. El gigante esquelético rugió con desdén, y de la punta de la lanza negra levantada, brotó un rayo carmesí de juicio. Al mismo tiempo, el desierto vibró violentamente, e innumerables lanzas de roca afiladas estallaron desde el suelo, apuñalando hacia arriba a todos. Atacados desde arriba y desde abajo, sin puntos ciegos. Disparates. HMPH. Casi simultáneamente, Arturo y Gilgamesh atacaron. Una deslumbrante formación de batalla de Mandala floreció sobre sus cabezas, y los soldados del rayo divino se elevaron, destrozando y aniquilando todos los rayos del juicio carmesí. Ondas doradas se extendieron por el suelo, y miles de bastones mágicos emergieron de ellas, formando un torrente de elementos que pulverizaron con precisión todas las lanzas de roca que sobresalían del subsuelo. El inframundo tembló violentamente y los rugidos atronadores eran incesantes. Tú manejas esta marioneta. Arturo miró al gigante esquelético, que una vez más había levantado su lanza negra, y le dijo a Gilgamesh y Mash. Iré directamente al altar para cortar el paso. Antes de que sus palabras se desvanecieran, ya se había transformado en un rayo azul, empujando contra la presión espacial, y cargó directamente hacia el misterioso altar de llamas. Dentro del altar había un espacio completamente retorcido y deformado. Los agujeros dimensionales irregulares en los bordes pulsaban salvajemente, rebosando continuamente de un fluido puro y malévolo. Cuando apareció la figura de Arthur, la frecuencia de pulsación de los agujeros se detuvo por un momento. Pero esta vez, la entidad desconocida del otro lado del límite no decidió huir. Decenas de tentáculos viscosos hechos de un fluido malévolo salieron disparados repentinamente de los agujeros, portando un poder capaz de desgarrar el espacio y atacando desde todas las direcciones. Los ojos de Arthur estaban fríos, su poder maldito se encendió dentro de él, y un brillo azul se desbordó. Un velo de luz de llama tan fino como el ala de una cigarra cubría todo su cuerpo, y la espada sagrada zumbaba con las emociones de su portador. Un destello de luz de estrellas. Los tentáculos viscosos se rompieron en el momento en que tocaron el filo de la espada, sus heridas se encendieron por la deslumbrante luz de las estrellas y se quemaron hasta convertirse en cenizas. Una ola silenciosa de conciencia, mezclada con confusión y rabia, emanó de lo profundo de los agujeros. La entidad desconocida de más allá del límite una vez más generó innumerables tentáculos, transformándose en un aguacero torrencial que envolvió el área desde todas las direcciones. Después de todo, esta era la capa inferior del altar, y los tentáculos habían sellado todos los caminos de retirada, con la intención de destrozar al odioso niño de las estrellas en fragmentos. ¿Eso es todo lo que tienes? Arthur blandió la espada sagrada a su alrededor, su luz tejiendo una red de destrucción absoluta, cortando e incinerando todos los tentáculos entrantes, aniquilándolos instantáneamente. Se rió suavemente y extendió su mano izquierda hacia la entidad desconocida que vacilaba más allá del límite, la marca de luz de estrella brillaba débilmente en su palma. Si te atreves, acércate. La entidad desconocida de más allá del límite estalló instantáneamente en furia y todo el agujero se expandió violentamente, como para devorar por completo a Arthur. Excalibur Soteria Soteria. Arthur estalló con un rugido, un vasto río de estrellas brotó de la espada sagrada, aniquilando hacia las profundidades del agujero. En ese instante, el espacio tembló y el inframundo también gimió. PFF. Una explosión amortiguada y un grito lastimero surgieron del interior del agujero, y su expansión se detuvo. Arthur no se detuvo y giró su mano para presionar con fuerza la marca de luz de estrella en su palma. Las partículas de luz cubrieron el agujero dimensional que fluctuaba violentamente, y la energía turbulenta se suavizó rápidamente, contrayéndose y cerrándose a una velocidad visible.
Justo antes de que el agujero dimensional se sellara por completo, la tinta malévola que brotaba dibujó una sonrisa burlona en el vacío. Entonces, la malevolencia del otro lado del límite se retiró. Arthur contempló la luz parpadeante de las estrellas en su palma y se quedó en silencio. Se dio la vuelta y abandonó el altar. Cuando llegó afuera, la batalla ya había terminado. El gigante esquelético quedó destrozado en fragmentos de hueso, y Gilgamesh permaneció cerca, con los brazos cruzados y aspecto impaciente. Mientras tanto, Ritsuka y Mas se enfrentaban a Ereshkigal, quien sostenía una lanza larga y tenía una expresión cautelosa, desde la distancia. Ya nos hemos visto antes y sé muy bien que no eres un enemigo. Ritsuka contempló su aspecto exhausto, acercándose paso a paso con genuina sinceridad. Siempre has protegido las almas humanas y luchado solo contra la entidad desconocida. Definitivamente no eres un dios malvado. No hay necesidad de que seamos hostiles. Ereshkigal se mordió el labio, incapaz de replicar. De hecho, ella nunca tuvo la intención de dañar a los humanos, y unirse a la alianza de las tres diosas fue solo para reunir tantas almas humanas como fuera posible en el inframundo para protegerlas cuando llegara el fin del mundo. Arthur se dirigió al frente del grupo y habló con calma. Quizás tus intenciones iniciales eran buenas, pero la situación ahora es diferente. Su mirada fija en la indecisa diosa del inframundo, su voz clara y contundente. Nos ocuparemos de Tiamat. La humanidad nunca perecerá así. Capítulo 287. 286. La batalla decisiva es inminente, es tarde pero está aquí. Capítulo 286. La batalla decisiva es inminente, es tarde pero está aquí. Arturo y su grupo regresaron del inframundo, y Uruk ya se había transformado en una fortaleza de guerra que operaba rápidamente. Cuando atravesaron las puertas de la ciudad, ya no fueron recibidos por el silencio y el pánico, sino por cánticos ensordecedores y sonidos de trabajo. Bajo el mando de los soldados, los ciudadanos transportaron megalitos cortados y huesos de animales a través de las murallas de la ciudad, construyendo la línea de defensa final. Dentro del gran templo, la atmósfera era solemne. Gilgamesh estaba sentado en su trono, sus ojos color vino como los de un halcón, escudriñando atentamente a todos los que regresaban, fijándose finalmente en Arturo. Finalmente hemos llegado a este punto. Arturo asintió con calma. Entonces, ¿cuál es tu plan final? Gilgamesh tomó casualmente una pesada tablilla de arcilla que estaba al lado de su trono y se la arrojó a Arturo. La fortificación defensiva definitiva de este rey para Uruk, el diente de Nabishtu. Es una línea defensiva absoluta que rodea las fronteras de Uruk, lo suficientemente fuerte como para resistir el mar del caos. Arthur examinó rápidamente el contenido con un destello de aprobación en sus ojos. Buena idea. Así no tendré que contenerme al luchar contra Tiamat. No te equivoques, hijo de las estrellas, este es un campo de batalla para humanos y dioses. Gilgamesh golpeó con la palma de la mano el apoyabrazos del trono y su decidido espíritu de lucha se elevó como llamas. Este rey ha ordenado el abandono de la patria y el traslado completo del diente de Nabishtu y todo el poder de combate a la costa del Golfo Pérsico. Nos enfrentaremos a la diosa progenitora en una batalla final y decisiva junto al mar. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los rostros de Ritsuka y Mas se llenaron de sorpresa. Abandonar una ciudad fuerte que había sido gestionada durante tanto tiempo y optar por luchar a muerte junto al mar, donde no había ninguna ventaja geográfica. Ya no era una apuesta arriesgada, sino una decisión loca. ¿Estás seguro? Arthur dejó la tablilla de arcilla y señaló el problema más crucial. Eliminar las bestias mágicas restantes en el territorio del norte y luego reconstruir una línea defensiva tan masiva, simplemente no hay tiempo suficiente. Gilgamesh levantó 5 dedos y su tono estaba lleno de orgullo. 5 días. Este rey solo necesita 5 días. Durante este periodo, el frente demoníaco absoluto aún necesita ser controlado, pero debemos priorizar la solución de un problema mayor. Su mirada atravesó el templo, mirando hacia el lejano desierto del noroeste. Encuentra a la diosa bestia y mátala antes de que comience la batalla final. Antes de que terminara de hablar, Ana, que había estado en silencio, de repente levantó la vista. Un aura sin precedentes brotó de su pequeño cuerpo, y sus ojos habitualmente indiferentes ahora solo contenían una fría determinación. Debo acabar con la diosa bestia. Su voz no era fuerte, pero llevaba consigo un fanatismo capaz de arrasar con todo. Merlin la miró con una sonrisa amarga en su rostro, queriendo hablar pero dudando. Gilgamesh observaba con los brazos cruzados, en silencio. La mirada de Arthur se posó en Ana y su guadaña de color negro violáceo firmemente agarrada, y lentamente sacudió la cabeza. Para ser honesto, tu yo actual no es rival para ese impostor, incluso con ese noble fantasma. El cuerpo de Ana tembló, sus nudillos perdieron color por la fuerza y la falta de voluntad surgió en su rostro. Ella sabía que Arthur estaba diciendo la verdad, pero los sentimientos profundos en su alma la hacían no querer retroceder ni medio paso. Justo cuando la atmósfera estaba casi solidificada, la solicitud de comunicación de Chaldea sonó de repente y Ritsuka se conectó rápidamente. El rostro cansado de Román apareció en la pantalla virtual, explicando a un ritmo rápido. Todos. Chaldea acaba de completar un análisis de integración de poder de combate. La diosa del inframundo Ereshkigal ha sido confirmada como aliada, pero está atada al inframundo y no puede venir personalmente al mundo actual. Sin embargo, Quetzalcóatl y el hombre jaguar de la selva del sur son ayudantes poderosos y confiables. Al oír esta noticia tan esperada, Gilgamesh no se preocupó y dirigió su mirada hacia Ishtar, que estaba mirando a su alrededor en un rincón, actuando como si no tuviera nada que ver con ella. Como diosa patrona de Uruk, incluso tú, esta diosa idiota, deberías empezar a ser útil. ¿Qué dijiste? Ishtar se enfureció al instante. Uruk no es mío desde hace mucho.
Lo que pase aquí no me incumbe. ¿Es eso así? Gilgamesh levantó su mano sin expresión alguna y una onda dorada se desplegó a su lado. En un instante, el templo estalló con una deslumbrante exhibición de joyas, gemas, coronas y cetros que se derramaron como basura, formando una pequeña montaña cegadoramente brillante. Este rey originalmente tenía la intención de ofrecer el 30% de los tesoros minerales del tesoro como tributo. Ya que no te interesa, olvídalo. Del 30%. Las pupilas de Ishtar se contrajeron instantáneamente en forma de monedas de oro, su respiración se aceleró y sus manos se abrieron y cerraron sin control, deseando poder saltar de inmediato sobre esa montaña de tesoros. De estas cosas vulgares, a esta diosa no le interesan, cállate, la interrumpió Gilgamesh con orgullo. El tributo es tuyo. Ahora trae a Gugalana para este rey. Esa será la carta de triunfo decisiva contra Tiamat. ¿Gugalana, el toro del cielo? Arthur levantó una ceja, bastante sorprendido. Nunca había esperado que esta diosa a medio hacer en realidad tuviera escondida una carta de triunfo de tan alto nivel. Al otro lado de la pantalla se oyó la voz emocionada de Da Vinci. ¿Gugalana, el toro del cielo? Es una bestia divina de la mitología mesopotámica, capaz de rivalizar con los dioses. Como encarnación del desastre que trae hambruna y destrucción, es una creación divina especialmente estructurada, y será excepcionalmente efectiva contra Tiamat. En un instante, la mirada de todos convergió hacia Ishtar, llena de ardiente anticipación. Sin embargo, la diosa Venus, que había estado obsesionada con la riqueza, ahora tenía una expresión inusualmente extraña. Sus ojos movían en todas direcciones, sus dos dedos índices se tocaban nerviosamente y tartamudeaba. Ve bueno, ese, el toro del cielo, Gilgamesh se burló con desdén. ¿Qué? Normalmente, ya estarías mostrando poderes que ni siquiera son tuyos, con esa risa ensordecedora tuya. Ishtar, al ver su secreto expuesto, se sintió aún más culpable. Ante las miradas cada vez más perplejas de todos, bajó la cabeza de repente y gritó de autocompasión. Se fue. Lo perdí. Gugalana se fue. XN. El aire se solidificó. La anticipación en los rostros de todos se congeló y las venas de la frente de Gilgamesh se hincharon violentamente. Arthur también se quedó en silencio. Incluso sospechó, esta fue la retribución kármica que lo había perseguido a través de los mundos después de ofender a la diosa Ishtar en horario. ¿Qué dijiste? El rugido de Gilgamesh casi destrozó la cúpula del templo. La furia en sus ojos parecía capaz de reducir a cenizas a la gente mientras avanzaba velozmente hacia Ishtar. ¿Por qué crees que este rey usaría el 30% de sus tesoros para sobornar a un inútil como tú? Todo fue por Gugalana. ¿Qué clase de diosa Venus es Ishtar sin su toro? Eres una derrochadora que solo derrocha gemas. Frente a la atronadora ira del rey héroe, Ishtar abrazó su cabeza con ambas manos y se acuclilló en el lugar, adoptando una postura similar a la del avestruz de no puedo escucharte. Lejos, en Caldea, Romano se secó rápidamente el sudor frío de la frente, tratando de salvar la incómoda situación. Ve bueno, ¿qué hay de la lanza sagrada de Artoria? Rongominiat también es un fantasma noble extraordinario. Debería ser capaz de causar un gran daño a Tiamat, ¿verdad? Ante estas palabras, un destello de lucha brilló en los ojos de Artoria, pero finalmente negó con la cabeza con impotencia. El poder de la lanza sagrada es ciertamente inmenso, pero cada vez que se desata, acelera la erosión divina de mí. No puedo garantizar que después de liberar por completo la lanza sagrada, quien esté frente a ti sea Artoria, o el despiadado rey león que una vez fue. Otra carta del triunfo fue declarada inválida. A medida que la batalla decisiva se acercaba, las cartas de triunfo preparadas se volvían inútiles una tras otra. El futuro de Uruk quedó instantáneamente envuelto en una pesada sombra. Gilgamesh rió con furia. Caminó hasta el borde del templo, contemplando el Uruk brillantemente iluminado que seguía luchando sin descanso. Durante los últimos 6 meses, este rey ha soportado humillaciones, y ahora la madre progenitora está a punto de despertar. ¿Cómo podemos los humanos retirarnos? Capítulo 288. 287. El último himno. Capítulo 287. El último himno. Al día siguiente, el primer rayo del amanecer atravesó las nubes y proyectó un resplandor dorado sobre la plaza frente al gran templo. El pueblo de Uruk se reunió allí, de cara a la luz de la mañana, esperando a su rey. Gilgamesh se encontraba en la plataforma alta, frente a los súbditos que lo habían seguido hasta ahora, su voz chocando como oro y piedra, resonando por todo Uruk. A todo el pueblo de Uruk, declaró. Me llena de inmensa alegría que hayas perseverado hasta hoy. Al oír los elogios del rey, los rostros del pueblo se llenaron de orgullo. Levantaron la cabeza, sus ojos ardían con una resolución desesperada. Hace medio año, cuando se estaba construyendo el frente de las bestias, les dije que, por mucho que lucharan, Uruk sería destruida. No os obligaré a afrontar el fin. Podéis huir. Podéis disfrutar del placer. Podéis lamentaros y arrojaros al inframundo. La mirada de Gilgamesh recorrió cada rostro en la plaza, con una sonrisa desafiante dibujada en sus labios. Pero declaraste que lucharías. Aún sabiendo el resultado de la destrucción, decidiste resistir. Como tú. Ya estoy harto de aguantar. Y de las llamadas pruebas. La mirada de Gilgamesh finalmente cayó sobre Arturo y el grupo de Chaldea, y levantó el brazo y gritó. La humanidad ya no necesita la protección de los dioses. Es hora de negar a los dioses primordiales. Y dar paso a nuestra era de humanidad. Escuchen atentamente, mis élites. Esta es la verdadera batalla de despedida con los dioses. Consagren sus vidas a mí. La orden del rey cayó como un trueno y la respuesta del pueblo se transformó en una tormenta que se elevó hasta los cielos, encendiendo todo Uruk con una resolución desesperada.
Transportar armas, preparar medicinas, almacenar víveres. Bajo la llamada de Gilgamesh, la humanidad mostró una unidad sin precedentes. Bajo el mando de Chaldea, Ritsuka y sus compañeros viajaron de un lado a otro a lo largo de la costa del Golfo Pérsico, estableciendo urgentemente obras defensivas para prepararse para bloquear el desembarco de Tiamat. Sirvientes como Ushi Kamaru lideraron a los soldados de élite de Uruk a la frontera norte, resistiendo a los ataques cada vez más frenéticos de las bestias. Decenas de miles de Ukayu y Basmu convergieron en una vasta marea oscura, atacando sin miedo el frente de la bestia absoluta. A pesar de que la diosa bestia había perdido el templo que operaba el útero de las 100 bestias, las bestias restantes se habían vuelto completamente locas. Esta ofensiva completamente imprudente y suicida dejó a los sirvientes luchando y la línea del frente no pudo avanzar. En ese momento, una serie de gritos claros resonaron desde el cielo distante. Gigantescos dragones alados, ocultando el sol, entraron rugiendo, y en la espalda del dragón alado líder se encontraba Quetzalcóatl, sosteniendo una gran espada verde. Parece que no nos hemos perdido el festín final. Guerreros de Uruk, ha llegado la ayuda del sur. A su lado, Mujer Leopardo blandía sus garras, igualmente emocionada mientras le gritaba a Atoria y a los demás. Miau, tilde también hemos traído a mucha gente con nosotros. Cuando el ejército de dragones alados aterrizó, una gran cantidad de personas de las ciudades del sur desmontaron y se unieron al campo de batalla, lo que elevó la moral de todo el campo de batalla. Pasaron los días, y mientras todos estaban ocupados preparándose para el campo de batalla principal, 3 figuras abandonaron Uruk en silencio, acelerándose hacia el lejano desierto del noroeste. Yo digo, en el camino, Merlin miró a Ana, que agarraba silenciosamente su guadaña a su lado, y luego a Arthur, que parecía tranquilo como si hubiera salido a dar un paseo, y no pudo evitar extender las manos. No te pongas tan serio, ¿de acuerdo? Ambos están preparando sus ases para la batalla decisiva. Uno con una espada sagrada y el otro con una espada inmortal. Puso una expresión exagerada de angustia, quejándose lastimosamente. Mírame, además de conjurar algunas flores para alegrar a las jovencitas, soy un inútil total, claramente un inútil. Tan pronto como terminó de hablar, Ana le lanzó una mirada fría y replicó. Merlin es inútil, no necesita ningún adorno extra. Su voz era tan clara y fría como siempre, carente de cualquier emoción. Creo que Ana tiene razón. Arturo asintió en señal de acuerdo, y Merlin inmediatamente pareció completamente devastado. ¿Te despediste de Ritsuka y los demás? La repentina pregunta de Arthur hizo temblar fuertemente a Ana. Pero ella solo apretó más fuerte la guadaña en su mano y permaneció en silencio. La despedida no significó retorno. No quería que aquellas 2 jóvenes, que ya la consideraban una compañera, soportaran emociones tan pesadas antes de la batalla decisiva. Al ver que ella no respondía, Arthur no insistió más. El silencio se prolongó entre los 3 por un momento, pero luego Ana levantó la cabeza proactivamente, sus ojos indiferentes mirando directamente a Arthur por primera vez. ¿Qué opinas de la diosa bestia? Merlin, que había estado fingiendo devastación, también dejó de lado su comportamiento juguetón y miró con una expresión seria. La mirada de Arthur todavía estaba fija en la distante tierra estéril, su tono era tranquilo. He probado el odio, así que puedo entender su locura. Escenas de su estancia en Caldea pasaron por su mente, pero fueron inmediatamente sustituidas por numerosas otras imágenes. Pero, el odio la cegó, obligándola a elegir el objetivo equivocado para su venganza. Ya que se embarcó en el camino equivocado, alguien debe corregirla. Correcto. Ana saboreó la palabra y se quedó en silencio una vez más. En ese momento, Merlin se detuvo y señaló un páramo aparentemente anodino que se encontraba más adelante. Es un poco desmoralizante, pero hemos llegado. Antes de que terminara de hablar, toda la tierra tembló violentamente y un rugido lleno de infinita malicia y furia resonó desde las profundidades del subsuelo. Hijo de las estrellas. Eres tú otra vez. Un aterrador resplandor escarlata se disparó hacia el cielo, destrozando las nubes. La diosa bestia, arrastrando su enorme cola de serpiente, emergió repentinamente de la tierra agrietada, sus ojos de serpiente se fijaron instantáneamente en las 3 figuras en el aire. ¿Cómo se atreven a desafiarme, la diosa madre de la creación? Es por culpa de ustedes, insensatos, que yo, las palabras de Gorgona estaban llenas de intenciones asesinas, pero lo único que la recibió fue la mano derecha tranquilamente levantada de Arthur. Forjada por el viento y el trueno, una barrera de castigo celestial, el cielo cae y las nubes sellan todas las cosas. En un instante, vientos feroces se levantaron desde todas las direcciones, convergiendo en barreras azules. Allá arriba, un relámpago brillante se tejió como una red, y el cielo pareció colapsar, emanando un aura destructiva. El viento y el trueno se fusionaron en una prisión que separó el cielo y la tierra, encerrando completamente a la diosa bestia, que acababa de surgir del suelo, en su lugar. La diosa bestia agitó frenéticamente su cabello de serpiente, bombardeando la red de rayos y la barrera de viento con innumerables rayos de energía mágica, pero era como un buey de barro entrando al mar, incapaz de causar ni siquiera un temblor. Esta es tu tumba. Arthur, después de hacer todo esto, ni siquiera le dirigió otra mirada. En cambio, se volvió hacia Ana y le extendió su otra mano. ¿Lo has pensado bien? Ana levantó la vista, sostuvo su mirada y asintió con inquebrantable determinación. Arthur suspiró suavemente y el arrepentimiento en sus ojos fue reemplazado instantáneamente por una pizca de alivio. Este es un honor y una bendición otorgados por el cielo. Aquí harás un pacto conmigo, mostrando ese valor supremo de cazar leones y matar dragones. En el momento en que las palabras cayeron, una corriente de luz azul descendió del cielo y se fusionó con el pequeño cuerpo de Ana.
Esta bendición, que trasciende la de un espíritu heroico, llevaba específicamente el poderoso poder de masacrar a la especie dragón. Ir. La voz de Arthur sonó en su oído. Esta es una batalla entre medusas, y es un error que debes rectificar personalmente. Ana agarró la guadaña en su mano, que también estaba envuelta en luz azul y zumbaba, luego saltó, cargando resueltamente hacia la bestia atrapada en la jaula. Capítulo 289. 288. El odio no debe abandonar la isla. Capítulo 288. El odio no debe abandonar la isla. ¿Quién eres? Atrapada dentro de la jaula del viento y el trueno, el rugido y la lucha de la diosa bestia cesaron abruptamente, todo su ser cautivado por la pequeña figura que se acercaba rápidamente. Incluso ahora, después de todo esto, ¿todavía no me ves? Ana miró a la diosa bestia, su mirada era como la de alguien que mira su propio final, una conclusión trágica que estaba destinada e inevitable. Al ser observada con tanta lástima en sus ojos, la diosa bestia se llenó de terror, que luego surgió en un odio y furia sin precedentes. No me mires así. La diosa bestia echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido histérico, su cabello de serpiente se agitó mientras rayos de poder mágico se concentraban y disparaban hacia Ana. En respuesta, todo el cuerpo de Ana se encendió con llamas de color azul pálido, y su aura mágica creciente agitó la atmósfera y destrozó todo lo que se cruzó frente a ella. ¿Lo has olvidado por completo? Lo único que yo siempre quise fue vivir tranquilamente en esa isla invisible. Al escuchar la confesión de Ana, la diosa bestia fue alcanzada como por un rayo, y en sus pupilas enloquecidas, esa figura familiar pero desconocida finalmente se reflejó. Era su pasado inocente e impotente, un pasado que había abandonado hacía mucho tiempo. Qué equivocada estaba. Aunque no pudiera convertirme en diosa. Aunque me desterraran a la isla invisible. Mientras mis hermanas estuvieran a mi lado, ya estaría contenta. ¿Por qué seguías tratándome como a un monstruo? ¿Por qué uno tras otro venía a subyugarme? Si no hubiera luchado contra esos supuestos héroes, ¿cómo podría haberme vuelto loco? Las acusaciones de Gorgona estaban llenas de dolor, su cabello de serpiente se agitaba salvajemente, estrellándose autodestructivamente contra la jaula del viento y el trueno, estallando en chorros de sangre. Habiendo sufrido tantas maldiciones, degeneré en un monstruo horrible. Al final, incluso el trágico deseo de estar con mis hermanas para siempre me fue arrebatado cruelmente. ¿No debería odiar como lo hago ahora? ¿No debería destruir todo esto? Ante las preguntas de Gorgona, Ana, que ya se había precipitado delante de ella, se quedó suspendida en el aire. Por primera vez, intensas fluctuaciones emocionales aparecieron en sus ojos indiferentes. Todo les fue arrebatado sin motivo alguno, sufriendo persecución tanto de dioses como de humanos, y finalmente encaminándose hacia un final incomparablemente trágico, su voz no era fuerte, pero atravesó claramente el rugido de Gorgona y entró en sus oídos. Me sentí ofendido por el mundo entero, así que la tristeza, la ira, el odio, el dolor, todo eso es natural. Las palabras de Ana hicieron que las acciones autodestructivas de Gorgón se detuvieran instantáneamente, y un indicio de sorpresa desconcertada brilló en sus enloquecidos ojos de serpiente. Ella no esperaba que este yo pasado realmente reconociera su odio. Sin embargo, las siguientes palabras de Ana fueron como la daga más afilada, que se clavó en la parte más profunda de su alma. Pero, Ana levantó la espada de la matanza inmortal en su mano, apuntándola distantemente a la enorme cabeza de Gorgona. Mi odio y mi ira nunca debieron abandonar esa isla aislada. Gorgona estaba furiosa y conmocionada, sus petrificantes ojos demoníacos florecieron instantáneamente, transformándose en dos torrentes de luz negra que salieron disparados. Ana echó hacia atrás su capucha y un par de ojos idénticos con forma de serpiente desataron una luz demoníaca destructiva, cargando resueltamente contra el torrente de luz negra que podría devorarlo todo. Yo solo debería buscar venganza contra aquellos humanos que vinieron en busca de fama vacía, y contra las diosas que me maldijeron. La luz de sus ojos demoníacos chocó violentamente en el aire, el espacio gimió bajo la tensión, mientras dos fuerzas del mismo origen se aniquilaban entre sí, explotando en una tormenta mágica destructiva. ¿Y yo? Ana atravesó la tormenta, levantando en alto la hoja de su guadaña. La compasión en sus ojos se transformó por completo en fría resolución. Fue un error descender sobre esta época, y aún más erróneo desatar mi ira sobre estos inocentes transeúntes que no tuvieron nada que ver con ella. Cállate. Tonterías. Gorgona fue golpeada instantáneamente donde más le dolía, su enorme cuerpo retrocedió sin control, sin atreverse a acercarse a Ana, hasta que se estrelló contra el borde de la jaula, el intenso dolor la devolvió a la realidad. Los humanos deberían morir. Los dioses deberían ser destruidos. Soy Tiamat. Soy la diosa madre primordial que se vengará de este mundo. No me equivoco. Se agarró la cabeza, prefiriendo hundirse en el engaño de Tiamat para siempre, confundiendo su odio con la autoridad de la diosa madre primordial, en lugar de mirar a Ana a los ojos. ¿Estás tratando de usar el nombre de la venganza para encubrir tu culpa por matar indiscriminadamente a inocentes? Ana desató sus pálidas llamas azul sin reservas, transfiriendo toda la bendición divina que acababa de recibir al noble fantasma en su mano. Esta arma, forjada específicamente para matar monstruos no muertos, ahora, imbuida de autoridad, emitía un resplandor sin precedentes. Los patrones divinos de color plata pálida fluían a través de la hoja de color negro violáceo, estimulando a Gorgona de gritar y batir sus alas salvajemente, mientras su cabello de serpiente se lanzaba hacia adelante en frenesí. Ana susurró suavemente, su voz era al mismo tiempo una despedida y una salvación. Volvamos juntos, mi otro yo. Caricia de la medusa. Ana, sosteniendo la hoja de la guadaña invertida, se transformó en un meteorito azul pálido, cargando sin miedo hacia ese amenazante mar de cabezas de serpiente.
El corte imparable atravesó el espacio, destrozando el cabello de la serpiente, su filo sagrado ignorando las escamas indestructibles de Gorgona y su poder mágico, perforando directamente su frente. Uf, Gorgona se agarró la cabeza y gimió, un dolor insoportable se extendió instantáneamente por todo su cuerpo, su físico parecido a una montaña comenzó a desmoronarse centímetro a centímetro, transformándose en partículas de luz mágicas dispersas. En los últimos momentos de su vida, sus enloquecidos ojos de serpiente recuperaron milagrosamente un rastro de claridad. Ella miró la pequeña figura que flotaba en el aire, cuyo cuerpo también se elevaba lentamente con partículas de luz, su boca se abría y cerraba, aparentemente queriendo decir algo. Pero al final no se emitió ningún sonido. La diosa bestia Gorgona, esta diosa malvada que una vez trajo desastres sin fin a Uruk, desapareció por completo en el aire. La jaula del viento y el trueno se disipó con ella, y la figura de Ana también se volvió cada vez más etérea. Al quemar todos sus cimientos espirituales con fuego divino para acabar con la vida de Gorgona, nunca tuvo la intención de sobrevivir desde el principio. Ana se dio la vuelta y miró las dos figuras que se acercaban rápidamente, una sonrisa aliviada, pura y limpia, finalmente apareció en su pequeño rostro generalmente inexpresivo. Gracias por su ayuda, que me permitió poner fin personalmente a todo esto. Adiós. Su voz era muy suave, llevaba el cálido abrazo de la liberación, y se disolvió en motas de luz, desvaneciéndose en el viento. Arthur se quedó quieto y en silencio. Merlin levantó una mano para rascarse la cabeza, su expresión también se volvió compleja. Ana era una niña fuerte y buena, suspiró y luego giró la cabeza para mirar a Arthur. Su rostro volvió a su habitual sonrisa relajada y juguetona. Está bien, Tiamat está a punto de despertar por completo, necesito irme rápido. Merlin extendió sus manos, un tenue resplandor lo envolvió y su cuerpo comenzó a volverse transparente. Una despedida entre lágrimas no me va. De ahora en adelante, seguiré velando por ti y por mi rey desde la Torre del Fin. Entonces, adiós, usuario de la espada sagrada de la nueva era. Mientras sus palabras caían, la figura de este mago de flores desapareció por completo en los implacables vientos de la singularidad. Solo Arturo permaneció en el desierto. Se quedó quieto durante un largo rato, hasta que la última mota de luz en el viento se disipó por completo, antes de levantar lentamente la cabeza. Un grito de dolor desde el génesis del mundo explotó directamente dentro de su alma. El telón de la batalla final se había corrido por completo. A continuación, era el momento de afrontar el trágico deseo de la diosa madre primordial. Capítulo 290. 289. Mar del Caos. Diosa madre de la creación. Capítulo 289. El mar del caos. La diosa madre de la creación. Temblores espaciales y fallas espaciales desgarraron el cielo como una telaraña. El fondo del mar se abrió con innumerables grietas oscuras y un lodo negro y viscoso, cargando burbujas espeluznantes, surgió como una presa rota. Las aguas del Golfo Pérsico hirvieron instantáneamente, convirtiéndose en un turbio mar negro en un instante, y miles de millones de vidas mutaron en él. Advertencia. Un mar de caos ha nacido en las profundidades del Golfo Pérsico debido al despertar de Tiamat. Las reacciones vitales se han disparado. El número, ya superó los 100 millones. Y sigue multiplicándose a un ritmo de millones por segundo. En la sala de control de Chaldea, la voz de Da Vinci había perdido su compostura habitual y el rostro de Román estaba pálido mientras miraba fijamente el océano negro en la pantalla. Las reacciones vitales han detectado todas las características biológicas terrestres, pero son completamente diferentes a las formas de vida existentes. La fuerza individual supera con creces a la de un Ugayu. Esos son la Mu. Mientras la diosa Tiamat aparezca en el mundo actual, continuarán naciendo nuevas especies. El rey Gilgamesh se encontraba con los brazos cruzados en la cima de una montaña, mirando fríamente hacia la marea negra que crecía en la costa. La superficie del mar se llenó de pústulas pútridas, luego se abrió de golpe y el horrible y negro Lamu salió disparado. Sus cuerpos eran humanoides, pero sus extremidades eran afiladas y mortales como patas de araña, y se movían rápidamente usando ambas manos y pies. Sus cabezas no tenían ojos, solo una boca grande que se extendía hasta sus orejas, con una lengua larga que sobresalía y filas de dientes enormes, retorcidos y aterradores en su interior. Por ciento dólar arroba. Por ciento, arroba. El Lamu rugió con risas caóticas, desordenadas y aturdidoras. Con solo escuchar esos sonidos, todos sintieron una ira y un miedo inexplicables surgir dentro de ellos. Al enfrentarse a la nueva especie creada por Tiamat, las criaturas existentes instintivamente estallarían en repulsión y malestar fisiológico. Hacen demasiado ruido. Malditos. Los ojos del rey Gilgamesh brillaron con furia tangible, y cientos de ondas doradas se desplegaron detrás de él. Todos a participar. La orden del rey resonó en el cielo, y la costa vibró sin cesar entre explosiones, acompañadas de humo y enormes olas, mientras filas de altos y rígidos muros se elevaban desde el suelo. Eran estructuras afiladas hechas de innumerables huesos gigantes, fortificadas por un inmenso poder mágico, que servían como barrera contra el mar del caos. El mar del caos avanzó y sus olas se estrellaron contra las paredes de hueso, emitiendo un sonido ensordecedor de erosión. El Lamu, sin miedo a la muerte, se estrelló contra ellos, y el colmillo del Navi-Sitting, ya erosionado por el barro negro, se rompió, pero el denso bosque de dientes detrás de ellos todavía bloqueaba obstinadamente el avance de las bestias mágicas. En esta escena, cualquiera podía ver que la línea de defensa no duraría mucho, pero sin importar que, el mar del caos finalmente fue contenido. Guerreros. Por la gloria de Uruk. Por el futuro de la humanidad. Únanse a mí para aplastar a estos horribles monstruos.
Leónidas I lideró a su legión en la primera carga, lanzando lujosos noble fantasmas desde su sello de autoridad divina, bombardeando la vanguardia de la línea de defensa. Esta es la batalla final. No me detengas, Benkei. Este hará lo mejor que pueda. Ushiwaka-Maru y Benkei, amo y sirviente, saltaron desde la cima de la montaña, transformándose en dos rayos de luz, abriendo un camino sangriento a través de la marea del Amu. La mujer leopardo y Quetzalcóatl cargaron directamente hacia la marea negra, su resplandor divino y sus feroces ataques de garras se entrelazaron, deteniendo con fuerza la ofensiva de las bestias mágicas. Aún así, el Lamu continuó emitiendo risas penetrantes y luchando con un frenesí juguetón. Sus cuerpos eran mucho más fuertes que el acero templado, y eran armas por todas partes. Sus extrañas bocas grandes podían incluso aplastar fácilmente los huesos de los wyverns. En un instante, los gritos de dolor y rugidos fueron incesantes. Que su fuerza superaba con creces a la de un Ugayu no era una jactancia vacía. Aunque el Lamu parecía mera carne de cañón, los sirvientes comunes y corrientes ciertamente no eran rival para él. Los guerreros de Uruk solo podían formar grupos de batalla, y con el apoyo del ejército de Wyvern y los sirvientes, apenas podían matar a un solo Lamu. Arthur observó la brutal línea del frente que avanzaba continuamente hacia la orilla, con el ceño fruncido y las manos abriéndose y cerrándose. No causes problemas, hijo de las estrellas. Tu oponente está allá. El rey Gilgamesh, que estaba activando desesperadamente su puerta de Babilonia, gritó enojado, interrumpiendo sus acciones. Arthur miró a lo lejos, hacia el centro del Mar Negro que hervía continuamente. Una sombra increíblemente grande se acercaba lentamente. El rostro del oponente era exquisitamente perfecto, sus ojos en forma de estrella carecían de emoción, estaban revestidos de finas escamas y con un par de grandes cuernos parecidos a los de un dragón creciendo desde su cabeza. Sus piernas estaban juntas, de pie sobre el barro negro, conectado al mar del caos, sus brazos cruzados sobre su pecho y todo su cuerpo estaba entrelazado con cadenas negras. ¡Ah! Un sonido de lamento familiar emanó de la madre de la creación, transformándose en una onda de sonido tangible que hizo vibrar la atmósfera. En un instante, todo el mar del caos fue golpeado por una tormenta apocalíptica, levantando olas monstruosas. Esa es, la madre de la creación Tiamat, la voz de Román tembló. La escala de su origen espiritual es, ¿puede la humanidad realmente derrotar tal existencia? Un silencio sepulcral cayó sobre la sala de control. Los datos recién detectados habían robado el aliento a todos. No digas tonterías, mestizo. La fría voz del rey Gilgamesh llegó a través de la comunicación, revelando sin contemplaciones una verdad aún más desesperada. Esto no es más que una cáscara vacía con una apariencia engañosa. Sus pupilas doradas reflejaban la figura colosal y su tono tenía un matiz de desdén. Restringiendo poderes, sellando conciencias, autosellando, la verdadera madre de la creación no es tan débil. Antes de que el oponente pierda completamente el control y descienda en su verdadera forma con toda su energía, primero debemos romper esa capa exterior. Sus palabras fueron como un martillo pesado que golpeó los corazones de todos. En la cima de la montaña, la expresión de Ritsuka era seria y tranquila. Levantó su mano derecha, y 3 hechizos de comando carmesí brillaron deslumbrantemente. Ishtar. Cuento contigo. En nombre del hechizo de comando. Desata todo tu poder y aplasta al enemigo. En lo alto del cielo, la diosa venusina sintió la creciente reposición de energía mágica dentro de su cuerpo, y una sonrisa confiada y extravagante apareció en su rostro. Abre la puerta. Cuando levantó la mano, una grieta espacial circular se expandió sobre su cabeza, revelando una abertura de más de 100 metros de diámetro, con luz de estrellas brillando en su interior. Al momento siguiente, un gigantesco cuerpo celeste de color naranja amarillo descendió, emitiendo una presión brillante pero etérea. Presta atención. Este es mi ataque a máxima potencia. Acompañando esta declaración, una exquisita espada corta apareció en la mano de Ishtar, y luego levantó la mano y la arrojó al cielo. El cuerpo celestial suspendido detonó instantáneamente, colapsó y se condensó, transformándose finalmente en una luz dorada, concentrada en la punta del dedo de Ishtar. El barco celestial bajo sus pies se extendió hasta su límite, transformándose en un arco gigante que abarca el cielo, simbolizando su poder como una flecha divina que perfora las estrellas. Angalta Kigalche. Un cañón de luz venusino dorado, aniquilando todas las cosas, atravesó el cielo oscuro y se estrelló directamente contra el enorme cuerpo de Tiamat. ¡Bum! La luz lo devoró todo, y la energía resultante vaporizó instantáneamente a decenas de miles de Lamu, incluso volcando varias capas del barro negro que se agitaba. Tiamat no ofreció resistencia, permitiendo que el cañón de luz la atravesara, y su cuerpo colosal comenzó a desintegrarse. ¿Lo logró? Mash, de pie frente al colmillo del Navisitting, luchó por soportar la onda expansiva. Miró hacia la luz deslumbrante, con la voz seca. Sin embargo, al segundo siguiente, el índice de energía de toda la singularidad rompió instantáneamente el valor crítico. El cielo ya no estaba oscuro sino que se había vuelto de un siniestro color rojo sangre. La tierra ya no temblaba sino que emitía un gemido doloroso, abrumada. ¡Ah! El lamento ya no era etéreo sino que se transformó en un grito violento y odioso, que resonó en todos los rincones del mundo. En el centro del Mar Negro, surgió lentamente una silueta 100 veces más grande que antes, imposible incluso de capturar visualmente en su totalidad. La escala del origen espiritual se disparó. Poder mágico inconmensurable. Esa es la verdad, las palabras de Román se detuvieron abruptamente, porque sobre esa silueta colosal, un par de ojos gigantes indescriptibles, que contenían todo el dolor y el odio del mundo, se abrieron lentamente. Capítulo 291. 290. Arriesga tu vida.
Los dioses lloran sangre. Capítulo 290 Arriesgando la vida. Los dioses lloran sangre. Bajo el cielo rojo sangre, todo quedó en silencio. En el momento en que apareció la silueta, más grande que las montañas, privó a todos los seres vivos presentes de su capacidad de pensar. La inconmensurable reacción de energía mágica quemó instantáneamente todos los instrumentos en la sala de control de Chaldea, dejando solo un deslumbrante flujo de datos rojos en las pantallas. La bestia de la regresión, uno de los 7 males humanos, bestia segundo. La diosa madre primordial Tiamat, en su verdadera forma, descendió sobre este mundo. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra esto? Román se desplomó en su silla, su rostro pálido y sus labios temblorosos. La encarnación del mar de la vida, la madre de toda la creación, un desastre fundamental cuya mera existencia podría devolver el planeta al Génesis. Fue precisamente porque sabía claramente qué clase de existencia era ella que ni siquiera pudo reunir un mínimo de resistencia. Esta escala de origen espiritual, estás bromeando. Da Vinci miró fijamente la silueta colosal que no podía observarse por completo, su mente genial estaba completamente congelada. No se trataba de una cuestión de valentía o falta de ella, sino de una supresión absoluta basada en la jerarquía de especies. Justo en ese silencio sofocante, un rugido lleno de furia desafiante resonó como un trueno. ¿Por qué están todos tan perdidos? A Gilgamesh se le erizaron los cabellos, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro y la creciente energía mágica retorció el aire a su alrededor. ¿Cobardía? ¿Miedo? ¿Retirada? El principal combatiente ni siquiera ha entrado en la contienda, y ustedes, cabrones, ya han perdido el espíritu de lucha. Siguiendo sus ojos color vino, que habían acumulado medio año de humillación y enojo, todos volvieron a mirar la cima de la montaña. Arturo estaba de pie con su espada en ambas manos, mientras el viento feroz aullaba y hacía que su capa y la falda de su armadura se agitaran ruidosamente. Levanten la cabeza. Inflen el pecho. Luchen con sus vidas por este rey. Zumbido. Junto con este rugido, Gilgamesh exprimió frenéticamente la energía mágica que quedaba en su cuerpo, y la puerta de Babilonia se extendió hacia un mar dorado sin fin. Al mismo tiempo, los 360 sellos de autoridad divina establecidos en varios lugares del acantilado se iluminaron, desatando todo su poder. Decenas de miles de prototipos de noble fantasmas convergieron en la cortina de meteoritos más brillante, desatando un bombardeo incesante y saturado sobre la bestia del pecado original. Las explosiones conectaron el cielo y la tierra, iluminando por completo la superficie del mar del caos, destrozando sin esfuerzo a Ramu uno tras otro. Cada noble fantasma, suficiente para ser el símbolo de por vida de un héroe, ahora se desató como munición barata, transmitiendo el rugido de la humanidad a la diosa Tiamat. ¡Ah! Los lamentos de Tiamat continuaron. Frente a tal escala de bombardeo de noble fantasma, ni siquiera lo esquivó, permitiendo que los torrentes de energía estallaran en ondas en su cuerpo. Los daños fueron insignificantes. Pero la acción casi insana de Gilgamesh fue como una bofetada sonora que golpeó ferozmente los rostros de todos aquellos que habían caído en la desesperación. Incluso el rey más arrogante luchaba con todas sus fuerzas, actuando voluntariamente como apoyo. ¿Qué derecho tenían a rendirse? En la cima de la montaña, los ojos de Fujimaru Ritsuka fueron picados por la luz dorada que llenaba el cielo, pero su expresión se volvió increíblemente resuelta. La niña levantó su mano derecha, en la que solo quedaban 2 hechizos de comando, y su grito fue claro y fuerte. En nombre del hechizo de mando. Quetzalcóatl, devuelve el sol a esta tierra. Un hechizo de comando se transformó en un torrente de energía mágica, fusionándose instantáneamente con el cuerpo de Quetzalcóatl, y una llama roja y dorada ardiente se condensó en su palma, ardiendo ferozmente. No es suficiente. No hubo vacilación en los ojos de Ritsuka. La luz del último hechizo de comando floreció inmediatamente. En nombre del hechizo de mando. Traigan la victoria a Quetzalcóatl. La inmensa energía mágica contenida en los 2 hechizos de comando encendió el polvorín de la diosa. En un instante, Quetzalcóatl, agarrando el sol en miniatura, dejó escapar una carcajada. Ja. Bien hecho, Ritsuka. Realmente he recibido esta confianza. Al momento siguiente, el Quetzalcóatl, fortalecido ilimitadamente por 2 hechizos de comando, se transformó en un meteoro, estrellándose violentamente hacia la cabeza de Tiamat con un impulso aterrador capaz de perforar la corteza terrestre. Piedra del Sol. Esta vez, la diosa madre primordial finalmente reaccionó. En medio de continuos lamentos, varias barreras de energía de color rojo violáceo se desplegaron rápidamente ante ella. Esos eran hechizos defensivos básicos construidos a partir de energía mágica pura, pero también eran un muro de lamentación capaz de aislar al mundo. Auge. Piedra del Sol se estrelló ferozmente contra la barrera. Los 2 poderes divinos chocaron y se aniquilaron mutuamente, levantando olas monstruosas, incluso haciendo que el aguacero del noble fantasma de Gilgamesh se detuviera momentáneamente. La barrera tembló violentamente, pero finalmente no se rompió. Mash apretó los dientes y dijo, ¿todavía no es suficiente? No, el momento es perfecto. Un grito claro y agudo resonó desde el punto más alto del colmillo de Navisitting. Artoria y Mordred estaban uno al lado del otro. Partículas doradas se arremolinaban alrededor de Artoria, y la espada sagrada en su mano irradiaba una luz brillante sin precedentes. Mordred. No necesitas decírmelo. Mordred sonrió maliciosamente, levantando también la espada real en su mano. Un rayo carmesí y un brillo azul se entrelazaron a su alrededor, y la protección divina también fue llevada al límite. Clarent Blood Arthur. Excalibur Soteria. El relámpago carmesí del juicio. El brillo dorado de los ideales.
Dos torrentes de noble fantasmas, que representan el principio y el final de Camelot, brillaron uno sobre el otro y se fusionaron en uno solo. La luz de la espada, fusionada con poderes duales, se transformó en un castigo divino que dividió el cielo y la tierra, golpeando precisamente el punto central donde Piedra del Sol y el Muro de las Lamentaciones chocaron. Grieta. Se escuchó un crujido estruendoso. La indestructible barrera de color rojo violáceo se hizo añicos en respuesta. Piedra del Sol, ahora libre de obstáculos, brilló intensamente y golpeó la cabeza de Tiamat con una fuerza intacta. En ese momento, el tiempo y el sonido desaparecieron por completo. Se formó una aterradora explosión solar que envolvió a Tiamat y todo lo que la rodeaba. ¡Ah! Tiamat dejó escapar un gemido por primera vez, mezclado con dolor. Funciona. La reacción del origen espiritual está disminuyendo. Román saltó emocionado de su silla y la sala de control estalló en vítores como si hubiera sobrevivido a una catástrofe. Sin embargo, Arthur observó el mar del caos que se agitaba continuamente, sintiendo la reacción aún insondable del origen espiritual de Tiamat, mientras sus ojos permanecían tranquilos. Sabía muy bien que esta cantidad de daño estaba lejos de ser suficiente para la diosa madre primordial, pero había llegado el momento. Todos han trabajado duro. Susurró suavemente, dando un paso hacia adelante. Ahora déjamelo a mí. En el momento en que sus palabras cayeron, un resplandor divino mucho más magnífico que cualquier otro anterior se encendió explosivamente desde su interior. Un pálido manto de llamas de color azul envolvió todo su cuerpo, y la espada sagrada emitió un zumbido claro y resonante, liberando por completo su poder. El polvo de estrellas disperso fluyó como una galaxia desde la empuñadura hasta la punta de la espada, como si toda la hoja estuviera hecha de un solo cinturón estelar. Zen. La espada sagrada desenfrenada vitoreó, comenzando a extraer energía de este planeta sin reservas. El verdadero éter en la atmósfera, la esencia en las líneas ley, el resplandor emitido por las estrellas, todas las cosas se inclinaron y convergieron hacia esta espada. Tiamat, que estaba sanando rápidamente sus heridas, de repente se detuvo. Sus ojos estrellados y sin emociones se enfocaron en un individuo específico por primera vez. Ella lo sintió. Era la autoridad de Finn, capaz de aniquilarla por completo. ¡Ah! En medio de un grito entretejido de dolor y odio, la energía mágica más pura convergió entre el par de gigantescos cuernos de dragón en su cabeza. Frente al bombardeo capaz de destruir el cielo y la tierra con un solo golpe, Arthur agarró con calma la luz estelar de la salvación en su mano. Hijo mío, debes obedecer las leyes de la creación, Namu Duranki. Excalibur Soteria. La luz estelar de la salvación y las leyes de la creación chocaron ferozmente. En el momento en que se tocaron, el mundo ante Arthur, junto con el sonido ensordecedor, se desvaneció por completo. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró parado sobre una superficie de agua infinita, cálida y de un blanco puro. No muy lejos de él se encontraba una mujer madura, vestida con un vestido de escamas finas, con cuernos de dragón en la cabeza y un rostro delicado y perfecto. Ella ya no era el ser monstruoso demasiado grande para mirarlo directamente, sino que había regresado a la apariencia de su caparazón vacío original. La diosa madre primordial Tiamat lo observaba en silencio, sus ojos estrellados rebosaban miles de millones de años de dolor. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.